Prólogo. Este no es un libro para quienes buscan fórmulas rápidas, tampoco es un manual de motivación, ni una promesa disfrazada de frases bonitas. Este es un viaje, uno hacia adentro, hacia lo profundo, hacia ese lugar que casi olvidaste porque estabas demasiado ocupado intentando controlar todo lo que sucede afuera. Te enseñaron que cuanto más te esfuerzas, más consigues, que si aprietas los puños, si no te rindes, si no paras, entonces, algún día, todo valdrá la pena. Pero, ¿y si esa no fuera la única manera? ¿Y si la verdadera fuerza no estuviera en empujar, sino en soltar? ¿Y si lo que estás buscando no se consigue, sino que llega cuando estás en paz? La magia del desprendimiento no trata sobre hacer más, trata sobre dejar de hacer desde la ansiedad, trata sobre abrir espacio para que lo invisible se mueva, para que lo que tanto anhelas te encuentre en calma y no en caos. Es una invitación a rendirte, no desde la derrota, sino desde la entrega. Desde la sabiduría que sabe cuándo continuar y cuándo hacerse a un lado. Este libro fue escrito para quienes ya se cansaron de luchar solos, para quienes están comenzando a sentir que hay algo más allá del esfuerzo constante, para quienes presienten que el verdadero cambio ocurre cuando te alineas con lo que eres, no con lo que te dijeron que debías ser. Aquí no se trata de renunciar a tus sueños, se trata de dejar de perseguirlos con miedo, de soltar la necesidad de tener el control, de aprender a confiar en lo que no ves, en lo que vibra, en lo que se siente. Capítulo a capítulo, palabra a palabra, te irás encontrando contigo mismo, con esa parte tuya que no grita pero guía, con esa fuerza silenciosa que se activa cuando decides rendirte, pero seguir caminando, cuando ya no empujas pero avanzas, cuando ya no fuerzas pero fluyes. La magia de la vida no ocurre cuando todo sale como planeaste, ocurre cuando decides confiar, incluso si no entiendes, cuando eliges abrir los brazos en lugar de cerrarlos, cuando por fin permites que la vida te sorprenda. Este es tu momento. Respira, suelta, recibe, recuerda quién eres y comienza a caminar en la dirección de lo que ya te pertenece. Capítulo 1. El arte de soltar. Soltar no es perder. Soltar no es rendirse ante la derrota ni abandonar aquello que uno desea. Soltar es un acto profundo de sabiduría interna, es reconocer que lo que está destinado para ti no necesita ser forzado, es comprender que la tensión con la que abrazamos nuestros deseos muchas veces los ahuyenta. Durante mucho tiempo confundimos soltar con desinteresarnos. Creímos que si no luchábamos con todas nuestras fuerzas, nada vendría. Nos enseñaron a apretar, a aferrarnos, a insistir incluso cuando todo en nuestro interior pedía una pausa. Fuimos criados en un mundo que aplaude la perseverancia, pero olvida enseñarnos cuándo parar. Nos dijeron que nunca es suficiente, que siempre hay que ir por más, que descansar es sinónimo de debilidad. Pero en algún momento, el alma comienza a hablar más fuerte. Empieza a cansarse del ruido, de las prisas, de esa presión constante por lograr, alcanzar, obtener. Y ahí, en ese pequeño instante de honestidad silenciosa, se abre una puerta hacia el arte de soltar. Soltar no significa dejar de desear, significa desear con libertad, significa querer algo sin que ese deseo te quite la paz. Significa poder decir, esto lo quiero, pero no lo necesito para ser completo, y esa es una diferencia fundamental, porque cuando sueltas, ya no buscas desde la carencia, ya no persigues desde el miedo, ya no haces desde la urgencia, comienzas a moverte desde un lugar más claro, más liviano, más poderoso. El arte de soltar requiere coraje, el coraje de confiar, de permitir que la vida también tenga voz en tu camino, de dejar espacio para lo inesperado, para lo que no controlas, para lo que no puedes planear. Pero soltar también duele. Duele porque nos confronta con nuestro apego. Duele porque no se siente seguro al principio. Duele porque el ego se resiste a perder su protagonismo. Estamos tan acostumbrados a vivir con las manos apretadas que abrirlas parece una amenaza. Y sin embargo, es solo con las manos abiertas que podemos recibir. Nada puede entrar si no hay espacio. Nada puede llegar si no dejamos de sostener con miedo aquello que creemos indispensable. El arte de soltar es un movimiento interno.
No siempre se ve desde afuera, no siempre implica grandes cambios físicos. A veces, soltar es simplemente una decisión interna de dejar de resistir, de no seguir discutiendo con la vida, de hacer las paces con lo que es. Soltar no te hace débil, te hace sabio, te permite conectar con una fuerza mucho más grande que tu deseo de controlar. Una fuerza que no necesita que la empujes para funcionar. La fuerza del universo, de la vida, de lo que está alineado con tu propósito. Y cuando sueltas, algo comienza a cambiar. No de inmediato, no de forma mágica, pero poco a poco, sutilmente, la energía se reacomoda. Las puertas que antes no se abrían comienzan a moverse. Las personas que no encontrabas comienzan a aparecer. Las oportunidades que perseguías comienzan a buscarte. Porque al soltar te alineas, y al alinearte te vuelves canal. Ya no estás peleando con la corriente, estás nadando en la dirección del río. Soltar también es aceptar. Aceptar que hay cosas que no puedes cambiar. Aceptar que hay caminos que no son para ti. Aceptar que algunas respuestas llegan en silencio. Aceptar que a veces el no también es un acto de protección. Pero aceptar no es resignarse. Es abrazar la realidad desde la conciencia. Es ver lo que es sin la carga del juicio. Es confiar en que cada cierre tiene un propósito y que cada espacio vacío no es una pérdida, sino una invitación. El arte de soltar nos enseña a amar sin poseer, a planear sin controlar, a avanzar sin arrastrar, a confiar sin tener todas las garantías. Y es en esa nueva manera de vivir donde encontramos libertad. Una libertad real, profunda, serena. La libertad de no necesitar que todo salga como queremos para ser felices. La libertad de permitirnos estar en paz, incluso en medio de la incertidumbre. Soltar no es un acto único, es un proceso, una práctica constante. Un recordatorio diario de que no estamos aquí para controlar cada detalle, sino para vivir con apertura. Cada día, la vida te presentará nuevas oportunidades para soltar. Una expectativa que no se cumple, un plan que cambia, una persona que se aleja, un resultado que no llega. Y en cada uno de esos momentos puedes elegir, aferrarte o soltar, luchar o confiar, cerrarte o abrirte. Este libro no te dirá que soltar es fácil, pero sí te mostrará que es liberador, que es el primer paso hacia una vida más liviana, más consciente, más conectada, una vida en la que ya no estás en guerra con el presente, sino en paz con lo que eres, lo que tienes y lo que viene. Soltar no es el final, es el verdadero comienzo. Capítulo 2. Rendirte sin rendirte. La palabra rendirse nos asusta, la asociamos con fracaso, con debilidad, con derrota. Nos enseñaron que rendirse es lo peor que uno puede hacer, que hay que seguir, cueste lo que cueste, que quien se rinde pierde. Pero ¿y si no fuera así? ¿Y si rendirse, en ciertos niveles, fuera exactamente lo que necesitas? ¿Y si ese acto que tanto temes no fuera rendición ante la vida, sino ante el ego? ¿Y si rendirse fuera en realidad un regreso, un retorno a ti mismo, a lo auténtico, a lo esencial? Hay una rendición que no tiene nada que ver con el abandono. Es una rendición silenciosa, consciente y poderosa. Una rendición que ocurre cuando entiendes que no todo está en tus manos, que no puedes forzar el camino ni controlar el resultado. Es cuando te permites dejar de resistir, sin dejar de avanzar, cuando te permites soltar la carga, pero seguir con la fe. Rendirte sin rendirte es dejar de pelear con lo que no puedes cambiar. Es dejar de correr detrás de lo que se aleja. Es aceptar que a veces lo más sabio que puedes hacer es parar. Es elegir dejar de desgastarte para comenzar a sostenerte desde otro lugar, porque seguir insistiendo en lo que ya no vibra contigo también es una forma de autoabandono, y dejar de insistir en lo que te rompe no es fracasar, es cuidarte. Rendirte sin rendirte es renunciar al control, pero no a la esperanza. Es abrirte a la posibilidad de que hay algo más grande guiando el proceso. Estamos tan programados para la lucha que cuando algo no avanza, lo primero que hacemos es empujar más fuerte. Pero nadie te habló del desgaste emocional de esa lucha, de lo mucho que duele cuando te esfuerzas por sostener lo insostenible, de lo agotador que es resistir constantemente a lo que es.
Y ahí es donde entra esta nueva forma de rendición, una rendición que no te apaga, sino que te enciende de otra manera. Una que no nace desde la resignación, sino desde la conexión. Es la rendición del alma que dice: confío, confío aunque no entiendo, confío aunque no tengo todas las respuestas. Rendirte sin rendirte es sentarte en silencio y reconocer tus límites. Es poder mirar al cielo y decir: hasta aquí llego yo, lo demás te lo entrego. Y no se trata de pasividad, se trata de inteligencia emocional, de saber cuándo es momento de actuar y cuándo es momento de permitir. Cuando te rindes sin rendirte, no estás dejando de hacer, estás dejando de forzar, estás pasando de la obsesión al equilibrio, estás dejando espacio para que las cosas fluyan sin presión, estás entregando tus cargas a la vida sin dejar tus sueños. No se trata de sentarte a esperar que todo llegue mágicamente, se trata de aprender a moverte desde la paz y no desde la angustia, desde la claridad y no desde la ansiedad, desde el propósito y no desde el miedo. Hay momentos en los que dar un paso atrás no es una huida, es un acto de estrategia interna, es darte el permiso de respirar, de observar, de escuchar lo que no podías oír en medio del ruido, porque a veces lo que necesitas no es empujar más, sino detenerte para ver con claridad. Rendirte sin rendirte también es dejar de compararte, dejar de mirar al costado y pensar que estás atrás porque no vas al ritmo de los demás. Es recordar que tu proceso es único, que tus tiempos no tienen que parecerse a los de nadie, que no estás corriendo una carrera, estás caminando tu propio camino. Y en ese camino habrá momentos en los que sentirás que no puedes más, momentos en los que todo parecerá detenerse, en los que tu fuerza se sentirá vacía, en los que la fe tambaleará. Y justo ahí, en ese lugar de quiebre, puede nacer algo nuevo, algo que no nace desde la exigencia, sino desde la entrega. Rendirte sin rendirte es abrazar tu humanidad, es aceptar que también puedes cansarte, detenerte, llorar, y que nada de eso te quita valor, nada de eso te hace menos digno, porque incluso en tu aparente debilidad estás construyendo algo sagrado, un vínculo profundo contigo mismo, una honestidad que te libera, una pausa que te ordena. En la rendición auténtica, algo se reacomoda, como si todo ese esfuerzo que habías invertido en controlar ahora regresara a ti en forma de energía para crear, de inspiración para sentir, de claridad para decidir, porque cuando te rindes sin rendirte, vuelves a ti, y cuando vuelves a ti, todo lo demás comienza a alinearse, sin gritos, sin presión, sin correr, solo siendo. No te rindas de ti, ríndete de la lucha interna que no te deja escucharte, ríndete del ruido, ríndete del personaje que construiste para agradar, ríndete del plan que ya no vibra contigo, ríndete de la necesidad de tener todo resuelto y quédate contigo, con lo verdadero, con lo profundo, con lo que aún late incluso cuando el mundo parece detenerse. Rendirte sin rendirte es un acto de madurez espiritual. Es cuando ya no necesitas probar nada, ni a otros ni a ti, cuando eliges el silencio por encima de la justificación, cuando confías más en tu intuición que en tus planes. Es ahí donde todo empieza a cambiar, porque cuando ya no empujas, comienzas a permitir, y cuando permites, lo nuevo tiene por fin espacio para manifestarse. En este capítulo no te pido que renuncies a lo que sueñas. Te pido que lo entregues, que lo confíes, que lo sostengas con amor, no con ansiedad, que camines con intención, no con prisa. Rendirte sin rendirte es dejar de ser esclavo de los resultados, es elegir vivir con la calma de quien ya sabe que lo importante no es el cuándo, sino el cómo vives mientras llega. Porque no se trata de llegar, se trata de despertar, y en ese despertar, la rendición no es debilidad, es transformación. Capítulo 3. La ilusión del control. Control. Una palabra que suena a poder, a orden, a estabilidad. Nos aferramos a ella como si fuera una cuerda que nos mantiene seguros ante el abismo de lo desconocido. Desde pequeños nos enseñaron que tener el control era la clave para una vida exitosa. Controlar las emociones, controlar los pensamientos, controlar el futuro, controlar lo que sucede fuera y dentro. Pero hay una verdad que nadie se atrevió a decirnos a tiempo. El control es una ilusión, una construcción mental que nos da una falsa sensación de dominio sobre la vida.
Y esa ilusión, aunque reconfortante por momentos, es una de las mayores fuentes de sufrimiento. Pensamos que si planificamos todo al detalle, si evitamos errores, si somos precavidos en cada paso, nada puede salir mal. Y cuando las cosas no resultan como imaginábamos, sentimos que fracasamos, que hicimos algo mal, que no fuimos lo suficientemente buenos, atentos o disciplinados. Pero tal vez simplemente no se trataba de nosotros. Tal vez era la vida mostrando que su curso no depende de nuestras estructuras mentales. La necesidad de control nace del miedo. Miedo al dolor, al rechazo, al fracaso, a lo incierto, y es entendible. Queremos saber qué va a pasar, queremos asegurarnos de que todo esté bien, pero esa necesidad, cuando se convierte en obsesión, nos paraliza, nos roba espontaneidad, nos desconecta del presente y nos encierra en una jaula invisible donde cada movimiento está condicionado por el temor a perder ese supuesto dominio. La paradoja es que cuanto más intentamos controlar, más sentimos que todo se nos escapa, porque la vida, con su misterio y sus ritmos propios, no responde a nuestros esquemas rígidos. La vida fluye, se mueve, cambia de forma, y en ese movimiento constante quien se aferra demasiado, se rompe. El control no es malo en sí mismo. Hay momentos donde cierta estructura es necesaria. Organizarnos, tener un propósito, proyectar a futuro es parte del crecimiento, pero otra cosa es vivir esclavos del control. Pensar que si no estamos atentos a cada detalle, todo se derrumbará. Eso no es orden, es ansiedad disimulada. Nos cuesta confiar en la vida, en los demás, en nosotros mismos, y por eso buscamos controlar, porque creemos que si no lo hacemos, todo quedará a la deriva. Pero hay una gran diferencia entre actuar con responsabilidad y actuar desde el miedo, y muchas veces no lo notamos, porque el miedo sabe disfrazarse muy bien de eficiencia, de perfeccionismo, de preocupación justificada. La ilusión del control también se manifiesta en nuestras relaciones. Queremos que los otros nos entiendan, nos valoren, nos respondan como esperamos, y cuando no lo hacen, nos sentimos frustrados, dolidos, traicionados. Pero realmente podemos controlar a alguien más. ¿Es justo exigir que el otro se comporte según nuestras expectativas? ¿O estamos proyectando en ellos lo que no sabemos gestionar dentro de nosotros? Querer controlar a las personas es, en el fondo, un grito de inseguridad, un intento desesperado de mantener estable lo que por naturaleza es libre. Y eso solo genera conflicto, distancia y agotamiento emocional, porque amar no es controlar, amar es permitir, es acompañar sin imponer, es sostener sin atar. También intentamos controlar el tiempo. Queremos que todo suceda cuando nosotros decimos, que los resultados lleguen rápido, que los cambios ocurran ya. Y si no es así, aparece la ansiedad, la desesperanza, el juicio. Pero la vida tiene sus propios tiempos, y muchas veces esos tiempos no coinciden con los nuestros. Aceptar que no controlamos el cuándo es una forma de sanar, de rendirnos ante la sabiduría del proceso, de reconocer que hay ciclos que necesitan madurar, que hay semillas que germinan en silencio, y que aunque no veamos el fruto de inmediato, eso no significa que no esté creciendo. Soltar el control no es dejar de hacer, es dejar de forzar. Es actuar desde el presente, sin querer manipular el resultado. Es confiar en que lo que es para ti encontrará el camino, sin que tengas que desgastarte intentando sostenerlo todo. Pero soltar el control asusta, porque nos obliga a soltar también la idea de perfección, nos obliga a enfrentarnos con nuestra vulnerabilidad, a reconocer que no tenemos todas las respuestas y a permitir que algo más grande que nosotros participe en el viaje. Cuando sueltas el control, te abres a la posibilidad. Cuando sueltas el control, permites que el alma respire. Ya no necesitas entenderlo todo, tenerlo todo calculado, resolverlo todo ya. Puedes descansar en el ahora, puedes mirar sin la presión de predecir. Puedes vivir desde la libertad, no desde la obligación. Y en esa apertura aparece la verdadera confianza. No una confianza ingenua ni pasiva, sino una confianza basada en la conexión interna.
en saber que pase lo que pase, podrás sostenerte, en saber que no necesitas controlar la vida para estar en paz con ella, porque la vida no se trata de tener el control, se trata de tener conciencia, conciencia para elegir, para adaptarte, para fluir, para tomar decisiones sin miedo, sin rigidez, sin necesidad de que todo sea perfecto. La verdadera fortaleza está en saber soltar lo que no puedes cambiar y sostener con amor lo que sí está en tus manos, porque hay una gran diferencia entre actuar desde el control y actuar desde la claridad. El primero genera tensión, el segundo dirección. Imagina por un momento que dejas de controlar todo, que no necesitas tener respuestas para cada paso, que no necesitas que todo el mundo te entienda, te apruebe, te siga. Imagínate despertando cada día con la certeza de que solo necesitas estar presente, de que lo importante no es preverlo todo, sino vivirlo todo. Esa imagen no es una fantasía, es una posibilidad real. Una posibilidad que se abre cuando sueltas el control y eliges confiar, confiar en la vida, confiar en el proceso, confiar en ti. Y si al principio duele, si te sientes inseguro, si tu mente insiste en volver a los antiguos patrones, recuérdalo, es normal. Has pasado años creyendo que el control te protegía, pero ahora sabes que tu protección real no está en controlar, sino en conectar. Conectar con tu intuición, con tu sabiduría interna, con la energía sutil que te rodea y que siempre está guiando, aun cuando tú no lo veas. Soltar la ilusión del control es volver al presente, es volver a ti, es permitirte experimentar la vida en lugar de intentar dirigirla todo el tiempo. Y en esa experiencia descubres lo más bello, que no necesitas controlar para ser feliz, solo necesitas estar despierto y confiar. Capítulo 4. El lenguaje del universo. El universo habla, pero no usa palabras, no grita, no discute, no razona como lo hace la mente humana. El universo susurra, susurra a través de lo que sentimos, lo que vivimos, lo que aparece y lo que se va. Y si no aprendemos a escuchar, vivimos creyendo que estamos solos, perdidos sin guía, cuando en realidad nunca hemos estado desconectados, solo hemos estado distraídos. El lenguaje del universo es sutil, pero constante. Se expresa a través de señales, repeticiones, intuiciones, encuentros, silencios, pausas y sincronicidades. A veces aparece como un pensamiento recurrente, otras veces como una frase en un libro abierto al azar, una canción que escuchas en el momento justo, un número que se repite una y otra vez, una puerta que se cierra sin explicación o una que se abre inesperadamente. Nada de eso es casual, nada es aleatorio, porque el universo no improvisa, responde, y responde en base a tu vibración, a tu nivel de conciencia, a tu disposición interna. Responde cuando sueltas el control, cuando haces espacio, cuando te abres a lo invisible. Pero para entender su lenguaje necesitas silencio, no el silencio de afuera, sino el de adentro. El que llega cuando callas la mente y escuchas el alma, cuando dejas de buscar respuestas en el ruido exterior y te atreves a sentir lo que ya sabes pero habías olvidado. El universo no se impone, no actúa por presión. Es como una corriente suave que te empuja en la dirección correcta. Pero si estás resistiendo, si estás corriendo en sentido contrario, si estás luchando con la vida, no lo notarás. Estarás demasiado ocupado tratando de imponer tu voluntad y no podrás reconocer que hay una inteligencia más profunda guiando tu camino. Escuchar el lenguaje del universo es un acto de presencia. Significa estar atento, significa dejar de esperar respuestas en formas concretas y abrirte a lo inesperado. A veces, lo que parece una pérdida es una redirección, lo que parece un retraso es una protección, lo que parece un obstáculo es una preparación, pero si solo estás mirando lo evidente, si solo estás atento a lo que la mente puede explicar, pasarás por alto las pistas más importantes. Y el universo no dejará de hablar, pero tú no sabrás escucharlo, porque no se trata de forzar una señal, sino de afinar la sensibilidad. No se trata de buscar en todo un mensaje, sino de vivir con atención plena.
A medida que te alineas con tu esencia, el lenguaje del universo se vuelve más claro, no porque haya cambiado, sino porque tú has despertado. Has comenzado a recordar que todo lo que ocurre tiene una vibración, un propósito, una enseñanza, que cada encuentro, cada palabra, cada cambio en tu entorno está revelando algo sobre ti. El universo te habla a través de las emociones, te muestra cuando algo no vibra contigo con ese nudo en el pecho, esa incomodidad sutil, esa voz interna que te dice esto no es, y también te guía con el gozo, con la paz, con ese brillo inexplicable que sientes cuando estás en el camino correcto. Esas emociones no son casuales, son brújulas internas, y cuando aprendes a leerlas, tu vida cambia. El universo también se manifiesta en los ciclos. Todo tiene un ritmo. Hay tiempos de expansión y tiempos de retiro. Hay momentos para sembrar y otros para cosechar. Cuando respetas ese ritmo, fluye. Cuando lo ignoras, te desgastas. Pero estamos tan acostumbrados a ir contra el ritmo natural de la vida que cuando el universo nos pide quietud, nosotros empujamos, y cuando nos ofrece movimiento, nosotros dudamos, y así vivimos desincronizados, corriendo cuando deberíamos detenernos, apegados cuando deberíamos soltar, callados cuando deberíamos hablar. Aprender el lenguaje del universo es reaprender a vivir, es volver a confiar, es volver a mirar el cielo y sentir que no estás solo, que hay una inteligencia superior que te acompaña, que te protege, que te corrige cuando te desvías y que te impulsa cuando estás listo. Pero para eso necesitas humildad, la humildad de aceptar que no lo sabes todo, que tu visión es limitada, que por más que planifiques, hay cosas que escapan a tu lógica, y que eso no es un problema, es parte del misterio. El ego quiere certezas, el alma quiere conexión, y mientras el ego se aferra a lo que conoce, el alma quiere experimentar lo nuevo, lo profundo, lo verdadero. Escuchar al universo es salir del ego, es rendirte a una sabiduría mayor, es decir, no entiendo todo, pero estoy dispuesto a confiar en lo que siento. Una vez que comienzas a vivir en esa sintonía, ya no puedes volver atrás. Porque tu percepción cambia, lo que antes pasaba desapercibido, ahora tiene sentido. Lo que antes era coincidencia, ahora es sincronicidad, y cada pequeño detalle se vuelve una conversación íntima entre tú y la vida. Y entonces ya no necesitas tantas respuestas, porque comienzas a sentir certeza sin explicación. Empiezas a caminar guiado por una intuición que no razona pero acierta. Y aunque el camino no siempre sea claro, la sensación de estar en el lugar correcto te sostiene. El lenguaje del universo también se manifiesta en las personas. Hay quienes llegan solo para mostrarte una parte de ti, otros llegan para ayudarte a soltar lo que ya no sirve, y algunos simplemente para recordarte que no estás caminando solo. Cada persona que aparece tiene una frecuencia, y si prestas atención, sabrás reconocer que están activando en ti. Nada ni nadie aparece por azar, y aunque algunas presencias sean breves o dolorosas, también traen un mensaje, un aprendizaje, una parte de tu historia que no podía ser contada sin ellos. También hay lecciones en el silencio, en los momentos en que nada parece moverse, en las pausas que tanto incomodan, en las puertas que no se abren. Ahí también hay una voz diciendo, no es por ahí, espera, confía. El universo nunca se equivoca, solo espera que tú recuerdes cómo escucharlo, y para eso debes desacelerar, estar presente, no interpretar desde el miedo, sino desde la conciencia. Cada día es una conversación nueva, cada emoción una pista, cada circunstancia una oportunidad de elegir. No es magia, es presencia, no es casualidad, es alineación. El universo no necesita convencerte, solo necesita que estés despierto. Y si lo estás, sabrás que todo, absolutamente todo, está hablándote, que no estás perdido, que no estás sin guía, que solo necesitas volver a mirar, volver a sentir, volver a confiar, porque en ese silencio interior, donde por fin dejas de pedir respuestas y empiezas a escuchar lo que ya está ahí, ahí comienza la verdadera comunicación con la vida. Capítulo 5. Cuando dejas de buscar, buscar. Esa ha sido la consigna invisible que ha guiado buena parte de nuestras vidas. Buscar respuestas, buscar amor, buscar éxito, buscar sentido,
buscar aprobación, buscar incansablemente, como si todo lo que necesitamos estuviera fuera de nosotros, esperando ser encontrado. Y lo curioso es que cuanto más buscamos, más alejados nos sentimos de lo que anhelamos, como si en el mismo acto de buscar estuviéramos reforzando la creencia de que no tenemos, de que falta, de que no somos aún suficientes. Desde que tenemos uso de razón, nos enseñaron que había que salir a perseguir. Persigue tus sueños, sal a buscar tu destino, lucha por lo que quieres. Y aunque hay una nobleza en el impulso por avanzar, también hay un veneno escondido en la idea de que todo está más allá, allá afuera, en otro momento, en otra persona, en otro logro. Y así pasamos años en una búsqueda sin pausa, pensando que cuando encontremos eso, el trabajo ideal, la pareja perfecta, la señal esperada, la meta cumplida, entonces por fin seremos felices, plenos, completos. Pero lo cierto es que cada vez que llegamos a ese supuesto lugar, el alma sigue inquieta. Se acomoda por un tiempo, celebra incluso, pero pronto vuelve a mirar hacia adelante y comienza de nuevo la búsqueda. Otra meta, otro sueño, otra promesa. Lo que no nos dijeron es que la búsqueda eterna no es una señal de crecimiento, sino de desconexión, que en algún momento buscar deja de ser un impulso genuino y se convierte en una fuga del presente, de lo que ya somos, de lo que ya tenemos. Buscar en exceso es una forma disfrazada de huida, una forma de evitar el silencio interno, de esquivar la incomodidad de simplemente estar, porque estar implica mirar lo que hay. Y muchas veces lo que hay dentro no encaja con nuestras expectativas externas, pero hay un punto en el camino en que el alma se cansa, no de desear, sino de perseguir con ansiedad. Y es ahí donde algo se rompe para que algo más profundo pueda revelarse. Es el momento en que dejas de buscar, no porque te resignes, no porque ya no te importe, sino porque entiendes que seguir corriendo no te está acercando, sino alejando. Cuando dejas de buscar, algo mágico ocurre, te vuelves receptivo, dejas de proyectarte al futuro y vuelves al ahora. Dejas de estirarte hacia lo que falta y comienzas a valorar lo que ya es. Dejas de correr y te das cuenta de que la vida no se trata de llegar a ningún lugar, sino de despertar aquí, donde estás, porque no hay ningún otro lugar donde debas estar para empezar a sentir paz. La paz no está en el logro, está en la presencia. Y mientras busques la plenitud como si fuera una estación lejana, seguirás ignorando el hecho más revelador. Ya eres, ya estás, ya tienes lo esencial. Dejar de buscar no significa renunciar a tus sueños. Significa renunciar a la angustia de perseguirlos como si fueran el aire que respiras. Significa hacer las paces con lo que hoy es, sin dejar de caminar. Significa actuar desde el gozo, no desde la necesidad. Significa vivir desde el ser, no desde el tener. Hay algo que se activa cuando dejas de buscar, el magnetismo interior, porque la búsqueda constante genera tensión, y la tensión aleja. En cambio, la quietud serena atrae. El alma en paz emite una frecuencia distinta. Y esa frecuencia no necesita correr detrás de nada, porque todo lo que resuena con ella llega sin esfuerzo. Es ahí donde comprendes una verdad profunda. La búsqueda no termina cuando encuentras lo que quieres. Termina cuando descubres que tú ya eres lo que estabas buscando. Buscabas amor, y eres amor. Buscabas reconocimiento, y tu existencia ya es un milagro. Buscabas sentido, y el sentido nace en cada instante vivido con conciencia. Buscabas pertenecer, y ya formas parte de algo más grande que tú. Cuando dejas de buscar, empiezas a ver realmente. Ya no miras con ojos de carencia, sino con ojos de gratitud. Ya no ves lo que falta, sino lo que florece. Y entonces, lo que antes parecía lejos, se vuelve cercano. Lo que parecía imposible, se vuelve natural. Lo que parecía inalcanzable llega. La vida no se abre ante la desesperación, se abre ante la entrega, y dejar de buscar es eso, una entrega silenciosa al momento presente, una apertura sincera a la posibilidad de que aquí puede comenzar todo, no mañana, no cuando todo esté listo, no cuando todo tenga sentido, sino ahora. Dejar de buscar también te devuelve poder,
porque ya no estás esperando que algo o alguien te complete. Ya no dependes del exterior para sentirte valioso. Ya no te defines por lo que logras, sino por lo que eres. Y eso es libertad. Una libertad que no se grita, pero se siente, que no necesita validación, pero brilla, que no tiene apuros, pero avanza, porque una vez que te reconoces a ti mismo como fuente, ya no necesitas correr tras nada. Puedes caminar con ligereza, crear desde la calma, recibir sin miedo, y esa es la paradoja más hermosa de todas. Cuando dejas de buscar, todo empieza a llegar. Llega el amor, no desde la necesidad, sino desde la autenticidad. Llegan las oportunidades, no porque las persigas, sino porque estás disponible para ellas. Llega la claridad, no porque la exijas, sino porque estás en paz con no saber. El alma no se mueve por imposición, se mueve por resonancia, y cuanto más alineado estás contigo, más la vida responde, no desde la lógica, sino desde la vibración. Así que si sientes que estás cansado de buscar, no te preocupes, no estás perdiendo el rumbo, estás regresando a ti, a tu centro, a esa verdad que ya no necesita pruebas ni logros ni metas grandiosas para sentirse viva. Porque lo único que necesitabas nunca estuvo lejos, siempre estuviste aquí, siempre fuiste tú. Capítulo 6. El puente invisible, fe y alineación. La vida, tal como la percibimos, suele estar dividida en dos realidades, lo que se ve y lo que no. Lo visible es lo que podemos tocar, medir, comprobar, lo invisible, en cambio, se siente. Y aunque no se puede demostrar con palabras, su influencia es constante, silenciosa, implacable. Ese mundo invisible es donde ocurre todo lo que da forma a nuestra experiencia, es donde nace la intención, es donde vibra la energía antes de tomar forma, y es también el lugar desde donde opera algo que muchos mencionan, pero pocos comprenden a fondo: la fe. La fe no es una idea, no es un pensamiento positivo, tampoco es una esperanza ingenua en que todo saldrá bien. La fe es una fuerza, una presencia interna que, aunque intangible, transforma lo que tocas, lo que haces, lo que atraes. La fe es un puente invisible entre lo que todavía no se ve y lo que ya existe en otro plano. Tener fe es caminar sin garantías, es confiar sin tener pruebas, es sostenerse en la oscuridad con la certeza de que la luz está cerca, aunque no haya señales claras de que va a encenderse. La fe es una decisión diaria de alinearte con lo que todavía no ha llegado, pero ya sientes como tuyo, no porque lo tengas, sino porque lo reconoces. Alinear la fe con tu vida es más que repetir afirmaciones, es más que visualizar con fuerza, es un acto profundo de coherencia interna. Es cuando tus pensamientos, tus emociones, tus acciones y tu energía dicen lo mismo. Es cuando dejas de desear desde la carencia y comienzas a elegir desde la certeza. Pero aquí viene la parte más desafiante. No puedes alinear lo que no conoces. No puedes sostener una fe auténtica si no sabes desde dónde estás creyendo. ¿Crees porque confías? ¿O crees porque necesitas algo con urgencia? ¿Estás afirmando algo porque lo sientes posible? ¿O estás tratando de convencerte de algo que tu alma no cree? La fe verdadera no necesita pruebas, pero sí necesita raíces, raíces que nacen del silencio, de la conexión interna, del espacio en el que te encuentras con lo sagrado sin intermediarios, del instante en que dejas de pedir y empiezas a escuchar. Y cuando hay fe, aparece el milagro de la alineación, porque la alineación no es casual, no ocurre porque te esfuerzas o porque haces las cosas correctas. La alineación ocurre cuando lo que piensas, lo que sientes y lo que haces se sostienen en la misma vibración, cuando dejas de ir en direcciones opuestas, cuando tu deseo no está en conflicto con tu energía, cuando tu intención no se contradice con tu miedo. ¿Quieres paz, pero piensas desde la preocupación? ¿Quieres abundancia, pero repites pensamientos de escasez? ¿Quieres amor, pero te rodeas de dudas sobre tu valor? Ahí no hay alineación, ahí hay lucha. Y mientras hay lucha, la fe se debilita. La fe no se construye desde el deseo apurado, se construye desde el anclaje profundo. Es ese espacio donde, aunque el exterior no cambie, tú ya sabes que algo está ocurriendo en lo invisible y no necesitas forzarlo.
Solo sostenerlo, eso es alinearse, caminar con firmeza aunque aún no veas el puente, seguir dando pasos con el corazón abierto, incluso si el camino está cubierto de niebla. Confiar no porque todo esté claro, sino porque tú estás claro. Y cuando tú estás claro, el universo se organiza en consecuencia. No hay alineación sin honestidad. Tienes que saber qué estás pensando en realidad, qué estás sintiendo cuando nadie te ve, qué creencias aún están susurrando miedo en tus decisiones. La fe requiere limpieza interna. No puedes alinear tu vida con una visión si aún estás en guerra contigo mismo. Y aquí está la belleza del proceso. No necesitas tenerlo todo resuelto para comenzar a alinearte. Solo necesitas reconocer lo que ya no está en sintonía, lo que ya no vibra, lo que ya no te representa, porque a veces lo que bloquea tu fe no es la falta de poder, sino la falta de claridad. Y la claridad no llega desde el ruido, llega desde el vacío, desde ese espacio que queda cuando sueltas lo que no eres, lo que no necesitas, lo que ya no quieres sostener. Cuando hay fe y hay alineación, los movimientos se vuelven suaves, las decisiones se vuelven limpias. Las respuestas llegan sin ser buscadas, las puertas se abren sin empujar, y no es magia, es sincronía, es correspondencia, es que tú y la vida están bailando el mismo ritmo. No necesitas entender cómo ocurrirá, solo necesitas estar donde tu alma ya sabe que pertenece. Desde ahí lo que es para ti te encuentra, no porque lo exijas, sino porque ya no lo estás bloqueando. Y entonces algo profundo se activa. Dejas de vivir desde la ansiedad del resultado y comienzas a vivir desde la paz del proceso. Ya no estás desesperado por ver cambios, estás sostenido por la certeza de que todo cambio nace primero en lo invisible y que tu única tarea es mantenerte alineado, despierto, disponible. La fe no es una meta, es una forma de caminar, y la alineación no es algo que se logra una vez, es un ajuste constante. Es como afinar un instrumento, cada día lo sientes, lo corriges, lo escuchas de nuevo. Hay días en los que todo se siente claro, otros en los que dudas. Y en ambos, la fe puede sostenerte, porque la fe no es perfección, es elección, es elegir confiar aunque estés temblando, es elegir creer aunque no veas nada aún florecer. Y cuando eliges eso, estás enviando una señal poderosa al universo. Estoy listo, estoy en paz, estoy alineado. Y es entonces cuando el puente invisible, ese que no veías, comienza a manifestarse bajo tus pies. No porque hayas corrido hacia él, sino porque te convertiste en el puente. Y desde ahí, la vida ya no se persigue, se camina. Capítulo 7. Lo que se va también enseña. Estamos acostumbrados a celebrar lo que llega. Un nuevo comienzo, una oportunidad, un encuentro, una respuesta. Cuando algo aparece en nuestra vida, lo recibimos con entusiasmo, a veces con gratitud, otras con expectativa, pero pocas veces nos detenemos a honrar lo que se va, lo que termina, lo que ya no es, lo que nos dejó en silencio, en vacío, en duelo. Sin embargo, todo lo que se va también tiene un propósito, porque la vida no solo crece con lo nuevo, también se transforma con lo que se despide. Hay enseñanzas que no llegan en forma de regalos, sino en forma de despedidas. Y aunque el ego se resista a aceptar, el alma sabe que perder también es parte del plan. Lo que se va enseña a soltar, a mirar con otros ojos, a dejar de retener lo que ya no quiere quedarse, a confiar en que cada salida abre un espacio, y ese espacio, aunque al principio parezca doloroso, es fértil, porque nada se pierde sin dejar una semilla. Nos han enseñado a luchar por retener, a sostener relaciones, situaciones, estados, incluso cuando ya han cumplido su ciclo. Nos dijeron que dejar ir era rendirse, fracasar, perder, pero la verdad es otra. Soltar a tiempo es un acto de sabiduría, y dejar partir con amor es un acto de libertad. A veces lo que se va no lo elegimos, no decidimos que esa persona se alejara, no esperábamos que ese trabajo terminara, no estábamos listos para esa pérdida. Y entonces aparece el duelo, el dolor profundo de no tener control, la sensación de que la vida nos ha quitado algo sin permiso. Y sí, duele, pero incluso en ese dolor hay una enseñanza esperando ser reconocida. Porque cuando algo se va sin avisar, lo que queda es una oportunidad de mirar hacia adentro. ¿Qué parte de mí quedó aferrada a esa experiencia? ¿Qué esperaba que nunca cambió?
¿Qué aprendí al tener que soltar sin elegirlo? El alma crece en esos espacios donde la mente se confunde, donde no hay explicaciones lógicas, donde solo queda confiar en que, aunque no entiendas hoy, algún día verás el sentido. Y mientras ese sentido se revela, puedes aprender a respirar con el alma abierta, a no cerrarte, a no endurecerte, a no volverte frío por miedo a que vuelva a doler. Porque lo que se va también enseña a amar diferente. Más suave, más libre, más presente. Aprendemos que nada ni nadie nos pertenece, que todo lo que llega es un préstamo sagrado, y que parte del amor verdadero es también saber soltar cuando ya no es. Cuando una etapa termina, se abre otra. Tal vez no de inmediato, tal vez no como lo imaginabas, pero si sabes observar, verás que toda despedida es también una transición, una curva del camino que, aunque se sienta como pérdida, es solo una redirección. Lo que se va enseña humildad. Nos recuerda que no tenemos el control, que no somos dueños del tiempo, de las decisiones de los demás, ni de los planes de la vida. Y eso, lejos de ser una debilidad, es una forma de despertar. Porque cuando dejas de pelear por retener, empiezas a confiar en que lo que permanece, permanece por elección y no por apego. Y aquí ocurre algo hermoso, comienzas a valorar más lo que tienes mientras lo tienes, empiezas a mirar con más presencia, a agradecer sin condiciones, a estar ahí de verdad, porque sabes que nada es eterno. Lo que se va también enseña quién eres sin eso, porque a veces nos definimos por lo que tenemos, esa relación, ese título, esa rutina, esa identidad, y cuando se va sentimos que nos vaciamos, pero no es un vacío, es un reencuentro, una oportunidad para recordar quién eres más allá de tus roles, tus logros, tus vínculos. Hay partidas que abren espacios internos que nunca hubieran sido tocados de otra manera, espacios donde descubres una fuerza que no sabías que tenías, una profundidad que solo se revela en la pérdida, un amor por ti que solo emerge cuando te reconstruyes desde lo que parecía escombro. Y si te atreves a mirar bien, descubrirás que algunas de las cosas más importantes que aprendiste, las aprendiste después de perder, después de soltar, después de rendirte. Lo que se va también enseña a elegir con más conciencia, a no quedarte donde ya no floreces, a no mendigar amor, respeto, paz, a no forzar lo que no vibra contigo, porque el alma después de perder ya no quiere sobrevivir, quiere vivir, y vivir en plenitud requiere aprender a decir adiós cuando el corazón lo sabe, incluso si la mente aún se resiste. Aceptar lo que se va no significa no sentir, todo lo contrario. Significa sentirlo todo, el duelo, la rabia, la nostalgia, la confusión, y atravesarlo, no para olvidarlo, sino para transformarlo, para que esa partida no sea una herida que sangra, sino una huella que guía, una memoria sagrada que te recuerda que incluso lo que se va fue un regalo, y en algún punto lo entenderás, no porque alguien te lo explique, sino porque un día mirarás atrás y dirás, ahora lo veo. Tenía que irse para que yo despertara, tenía que soltarse para que yo me encontrara. Lo que se va también te enseña a no temerle al cambio, porque entiendes que cada ciclo cerrado abre uno nuevo, y aunque al principio solo veas la puerta que se cierra, con el tiempo verás la luz que entra por las grietas. Esa luz es tuya, es parte del proceso y siempre ha estado ahí. No estás perdiendo, estás transformándote. No estás quedando solo, estás reencontrándote. No estás siendo castigado, estás siendo guiado a otro nivel de conciencia. Uno donde el amor no se retiene, se comparte, donde la vida no se controla, se honra, y donde las partidas no son finales, sino comienzos ocultos. Lo que se va también enseña a confiar en que nada se pierde si lo has vivido desde el alma, a confiar en que el dolor no es el enemigo, sino el maestro que te muestra la profundidad que antes no veías, y a confiar en que tú, incluso con el corazón roto, puedes reconstruirte con más verdad, porque lo que se va, cuando se va desde el amor, nunca se va del todo, se transforma y te transforma. Capítulo 8. El arte de permitir. Permitir no es lo mismo que aceptar por resignación.
No es ceder por miedo, no es rendirse por agotamiento. Permitir es un acto profundamente consciente, silenciosamente poderoso. Es una elección del alma que deja de empujar y en su lugar abre los brazos. Es el instante en que dejas de resistir y comienzas a confiar. Durante mucho tiempo nos enseñaron a controlar, a intervenir, a imponer. Nos dijeron que la vida se moldea con fuerza, con esfuerzo, con presión. Nos entrenaron para reaccionar, para argumentar, para tomar el timón incluso cuando el mar está fuera de nuestro control. Y aunque eso puede haber funcionado en ciertos escenarios, en otros solo trajo cansancio, frustración y una desconexión profunda con el fluir natural de la vida. Permitir no es una invitación a la pasividad, sino a la sabiduría. Es entender que hay momentos para actuar y momentos para observar, momentos para empujar y momentos para ceder, momentos para dirigir y momentos para dejarse guiar. El arte de permitir comienza con una pregunta: ¿desde dónde estás reaccionando? Desde el miedo a perder, desde la necesidad de tener el control, desde la urgencia de que las cosas sean como quieres cuando quieres. Si tus acciones nacen de esas raíces, estás resistiendo, y lo que resistes persiste. La vida se encarga de mostrarte una y otra vez que lo que no sueltas te pesa, y que lo que no permites se estanca. Permitir es abrir espacio, es dejar que la vida se exprese como necesita, es reconocer que tu punto de vista es solo uno entre infinitos, y que tal vez lo que ahora no entiendes, más adelante se revelará con total claridad. Cuando permites, liberas presión, y donde antes había lucha, empieza a brotar la calma. Cuando dejas de querer cambiar a las personas, comienzas a relacionarte desde un lugar más real. Cuando dejas de forzar respuestas, las respuestas llegan solas. Cuando sueltas la idea de que todo debe pasar según tu guión, la vida se vuelve más mágica, más ligera, más verdadera. Pero permitir requiere coraje. Coraje para mirar una situación y decir: esto no lo puedo controlar, pero puedo cambiar mi forma de estar frente a ello. Coraje para ver que hay ciclos que deben cerrarse aunque no estés listo. Coraje para soltar la necesidad de tener la razón y priorizar la paz interior. Permitir es un gesto de profunda humildad. Es dejar que la vida te sorprenda, es no interrumpir lo que está buscando nacer, es salir del medio cuando te das cuenta de que tus expectativas están bloqueando lo que realmente necesita ocurrir. Y aquí aparece una enseñanza poderosa: cuando permites, das permiso. Le das permiso a la vida para moverse, le das permiso al alma para sanar, le das permiso al otro para ser quien es. Y lo más importante, te das permiso a ti para descansar de la lucha interna. En lo profundo, el arte de permitir es también el arte de confiar. Confiar en que si algo no se mueve, no es porque esté roto, sino porque no es el momento. Confiar en que si alguien se aleja, no es rechazo, sino redirección. Confiar en que si un sueño se aplaza, es porque algo dentro de ti aún está gestándose. Hay una paz inmensa que llega cuando dejas de resistir lo que ya es. Cuando, en lugar de pelear contra la realidad, eliges habitarla con conciencia, y desde esa presencia, sin juicio, sin ansiedad, sin ruido, comienzas a ver con más claridad. Permitir no es cruzarse de brazos, es abrir los brazos, es decirle a la vida: estoy aquí, disponible para lo que tenga sentido. No necesito entenderlo todo ahora. Solo necesito estar en paz mientras lo atravieso, y es desde esa apertura donde ocurre la verdadera transformación, porque mientras más permites, más ves, más escuchas, más sientes, y más comprendes que hay una inteligencia amorosa en todo lo que está ocurriendo, incluso en lo que duele, en lo que no esperabas, en lo que parece detenerte. En muchas ocasiones, permitir es sanar. Porque es dejar que lo que se había reprimido por años comience a expresarse, es permitirte llorar lo que nunca te dejaste llorar, es permitirte descansar cuando siempre has estado corriendo, es permitirte ser vulnerable después de tanto aparentar fortaleza. Permitir es darte espacio, y en ese espacio la vida te abraza, te muestra que no estás perdido, solo estabas presionando demasiado, que no estabas fallando, solo necesitabas soltar. Que no estabas a oscuras, solo necesitabas dejar entrar la luz.
Y esa luz entra cuando permites, porque lo que no permites se bloquea, pero lo que abrazas se transforma. A veces permitir también es reconocer tus límites, es saber que no tienes que salvar a todos, que no puedes cargar con todo, que no eres responsable por lo que otros aún no están listos para ver. Y eso también es amor. El amor de saber que a veces lo más compasivo es soltar, dejar que cada quien atraviese su proceso, dejar que la vida haga su parte. Cuando entiendes el arte de permitir, descubres una nueva forma de vivir, menos reactiva, más atenta, menos rígida, más receptiva. Ya no necesitas empujar lo que no fluye, ni forzar lo que no nace, ni retener lo que ya cumplió su función. Permitir te conecta con la sabiduría del ritmo natural, con el pulso invisible que guía todo hacia su forma perfecta, y desde ahí vives más alineado, más en paz, porque permitir es alinearse, es dejar que la vida te respire y descubrir que incluso en lo inesperado hay un orden más grande que tú, que te sostiene. Capítulo 9 del miedo a la confianza, el paso sutil que lo cambia todo. El miedo es una emoción tan antigua como la propia humanidad. Desde tiempos remotos ha sido un mecanismo vital de supervivencia, alertándonos sobre peligros inminentes y activando nuestro instinto de defensa. Sin embargo, más allá de ese propósito esencial, el miedo puede volverse una prisión invisible que limita nuestras decisiones, bloquea nuestro crecimiento y nubla la claridad con la que enfrentamos la vida. Pero, ¿qué ocurre cuando ese miedo empieza a transformarse en confianza? ¿Cuál es ese paso sutil que puede cambiarlo todo y abrirnos a una nueva manera de vivir? Este capítulo explora esa transición, ese pequeño pero poderoso movimiento interno que nos permite soltar las cadenas del miedo para abrazar la confianza, esa fuerza que impulsa, sostiene y da paz en medio de las incertidumbres. La naturaleza del miedo. El miedo no siempre es negativo. En su función más básica, actúa como una alarma que protege nuestra integridad física y emocional. Nos previene de peligros reales o percibidos, ayudándonos a tomar precauciones y a evitar situaciones que podrían dañarnos. No obstante, cuando el miedo se instala en nuestra mente y se convierte en un patrón recurrente, puede generar ansiedad, paralizarnos y limitar nuestro potencial. En la vida cotidiana, el miedo se manifiesta en muchas formas. El miedo al fracaso, al rechazo, al cambio, a lo desconocido o incluso al éxito. Cada uno de estos miedos tiene la capacidad de frenar nuestra iniciativa, de poner frenos a nuestros sueños y de mantenernos en zonas de comodidad que, aunque seguras, pueden ser profundamente insatisfactorias. ¿Por qué es tan difícil soltar el miedo? Uno de los motivos principales es que el miedo se alimenta de lo desconocido. Nuestra mente tiende a imaginar escenarios negativos cuando no tiene certezas. Esta proyección se convierte en una barrera invisible que construimos con nuestros propios pensamientos y que nos aleja de la acción y la libertad interior. Además, el miedo está asociado con la necesidad de control. Queremos controlar el futuro, las circunstancias, las personas y los resultados. Pero la realidad es que muchas cosas escapan a nuestro control. El miedo surge cuando creemos que podemos perder lo que valoramos, cuando anticipamos posibles daños o sufrimientos. Sin embargo, vivir desde el miedo es vivir con las manos atadas, resignándonos a una vida limitada y con menos significado. La confianza, por su parte, abre la puerta a una experiencia más plena y libre. ¿Qué es la confianza? La confianza no es una garantía de que todo saldrá perfecto, sino la certeza interna de que podemos enfrentar cualquier situación, sea cual sea el resultado. Es un estado de ánimo y una actitud que nace de conocerse a uno mismo, de aceptar las propias capacidades y límites, y de saber que, pase lo que pase, se tiene la fortaleza para sobrellevarlo. Confianza significa también estar en paz con la incertidumbre, con el hecho de que no todo puede ser controlado ni previsto. Implica una entrega consciente, una fe en la vida, en el proceso y en el propio crecimiento. El paso sutil que lo cambia todo.
Muchas veces creemos que para dejar de tener miedo necesitamos grandes gestos, situaciones extremas o cambios drásticos. Sin embargo, la transformación que nos conduce de ese miedo paralizante hacia la confianza profunda puede darse en un instante pequeño, una decisión aparentemente simple, pero cargada de intención. Ese paso sutil es el acto de elegir conscientemente no dejarse dominar por el miedo. Elegir confiar, aunque la razón invite a dudar. Elegir avanzar, aunque no se vean todas las certezas. En ese momento el miedo pierde su poder, porque ya no es quien dirige la historia. ¿Cómo dar ese paso? Reconocer el miedo sin juzgarlo. El primer paso es aceptar que el miedo está ahí, sin negarlo ni culparse por sentirlo. La aceptación es liberadora porque permite observar el miedo desde la distancia, sin dejarse arrastrar por él. Identificar qué hay detrás del miedo. Preguntarse honestamente, ¿qué es lo que realmente temo? ¿Es un peligro real o un escenario imaginado? ¿Qué es lo peor que podría pasar? Muchas veces poner el miedo en palabras disminuye su poder. Recordar momentos de fortaleza, pensar en situaciones anteriores donde se superó el miedo o la adversidad y sacar fuerza de esa experiencia para el presente. 4. Pequeñas acciones que generan confianza. No es necesario hacer saltos enormes. Cada pequeño acto que desafía el miedo y se hace con intención fortalece la confianza. Puede ser decir un no cuando antes se evitaba, expresar una idea, tomar un nuevo camino o simplemente respirar con calma en medio de la ansiedad. 5. Practicar la paciencia y la autocompasión. La confianza se construye con tiempo. Habrá retrocesos, pero lo importante es seguir el camino sin juzgarse con dureza. Los beneficios de vivir desde la confianza. Cuando aprendemos a caminar desde la confianza, la vida se vuelve más ligera. El miedo ya no controla las decisiones, ni limita la creatividad ni la apertura hacia nuevas experiencias. La confianza genera libertad interior. No estamos atados a las preocupaciones constantes ni a la necesidad de controlar todo. Mayor claridad, la mente se despeja y se pueden tomar decisiones con mayor serenidad. Resiliencia, se fortalece la capacidad para enfrentar desafíos y salir adelante. Relaciones más auténticas. La confianza en uno mismo facilita la confianza en los demás. Paz y bienestar. La aceptación de la incertidumbre trae calma y reduce el estrés. Conclusión. El paso del miedo a la confianza es una transformación profunda pero también accesible. No se trata de eliminar el miedo, sino de aprender a convivir con él sin que nos domine. Cada vez que elegimos la confianza, damos un salto hacia una vida más plena, auténtica y valiente. Este proceso no es lineal ni perfecto, pero cada pequeño paso suma. La confianza es un músculo que se fortalece con la práctica y la intención consciente. Al hacerlo, descubrimos que ese paso sutil realmente puede cambiarlo todo. Capítulo 10. Volver a ti, reconectarte con lo esencial para manifestar. En la vorágine diaria, entre obligaciones, distracciones y expectativas externas, es fácil perder el contacto con lo más profundo y auténtico que somos, nuestro ser esencial. Volver a ti significa detenerse, mirar hacia adentro y reconectar con esa esencia que muchas veces queda sepultada bajo capas de ruido mental, creencias limitantes y demandas externas. Esta reconexión es fundamental para manifestar la vida que realmente deseas, pues solo desde ese lugar interno de autenticidad y claridad podemos crear con propósito y energía alineada. ¿Qué significa volver a ti? Volver a ti no es un acto superficial ni momentáneo. Es un retorno consciente y profundo a tu centro, a tu esencia, a ese núcleo interno que está más allá de las circunstancias, emociones pasajeras o roles sociales. Es recordar quién eres en realidad, sin máscaras ni condicionamientos. Este proceso implica reconocer que todo lo que buscamos afuera, la felicidad, la paz, el éxito, tiene su raíz dentro de nosotros. Manifestar desde ese lugar es mucho más poderoso y duradero, porque no depende de factores externos, sino de la conexión genuina con nuestro ser.
La desconexión, cómo nos alejamos de nosotros mismos. Muchas veces, sin darnos cuenta, nos alejamos de nosotros mismos por múltiples razones. El estrés, la rutina, la búsqueda constante de aprobación, el miedo a enfrentar nuestros verdaderos sentimientos o la sobrecarga de información y estímulos. Esta desconexión puede manifestarse como vacío interior, sensación de pérdida, insatisfacción o falta de sentido. La mente tiende a dispersarse, saltando de un pensamiento a otro, atrapada en preocupaciones o planes futuros, sin descansar en el presente. El cuerpo también puede reflejar esta desconexión con cansancio, tensión o enfermedades psicosomáticas. Reconocer esta desconexión es el primer paso para volver a ti. Los pilares para reconectar con lo esencial. Silencio y presencia. Crear espacios de silencio es fundamental para escucharte a ti mismo. La presencia plena en el aquí y ahora es la puerta de entrada para el autoconocimiento. Puedes comenzar con prácticas sencillas como la respiración consciente, la meditación o simplemente detenerte unos minutos para observar sin juzgar. Autenticidad y honestidad contigo. Volver a ti requiere valentía para mirar sin filtros lo que hay dentro. Tanto las luces como las sombras. Es un acto de amor propio ser honestos con nuestras emociones, deseos y necesidades. Desapego de expectativas externas. Cuando te desapegas de lo que otros esperan de ti o de lo que crees que deberías ser, recuperas libertad. Esta libertad interna es esencial para manifestar lo que genuinamente anhelas. Escuchar tu cuerpo y tus emociones. El cuerpo es un gran aliado para reconectar. Las emociones no son enemigos, sino mensajes que nos guían hacia lo que necesitamos atender. Aprender a interpretar estas señales fortalece la conexión con tu esencia. Cultivar la gratitud y el amor propio. El amor y la gratitud hacia uno mismo abren el canal para que la energía fluya y se manifieste con naturalidad. Cuando te valoras y te reconoces, potencias tu capacidad creativa. Manifestar desde el ser esencial. Manifestar no es solo un acto externo de obtener o lograr cosas. Es, antes que nada, una expresión de quién eres en tu profundidad. Cuando manifiestas desde la esencia, tus acciones, pensamientos y emociones se alinean con tu propósito real. Esto genera una energía magnética que atrae situaciones, personas y oportunidades congruentes. Manifestar desde el ego, en cambio, puede llevar a la frustración porque está basado en carencias, miedos o deseos superficiales. Por eso, el viaje de volver a ti es también un camino para manifestar con sentido, potencia y plenitud. Prácticas para volver a ti y manifestar. Diario de conexión. Escribe cada día tus sentimientos, tus deseos reales, sin censura. Esto ayuda a clarificar qué es lo que quieres manifestar desde el corazón. Visualización consciente. Imagina la vida que deseas, pero sintiendo que ya es una realidad interna, no solo un sueño lejano. Meditación de anclaje. Conéctate con tu respiración y visualiza una luz que te conecta con tu centro interno. Permanece allí el tiempo que necesite. Afirmaciones auténticas. Crea frases que reflejen tu esencia y repítelas con convicción. Como soy digno de amor y abundancia, o confío en mi camino y en mi sabiduría interior. Tiempo en la naturaleza. La naturaleza es un espejo que nos ayuda a reconectar con lo esencial y a recargar energía vital. Superar los obstáculos en el camino. No siempre es fácil volver a ti. Pueden surgir dudas, miedos o resistencias internas. Es natural que el ego intente mantenerte en zonas conocidas, incluso si son limitantes. Por eso es vital cultivar la paciencia y la compasión contigo mismo. También puede ser necesario soltar hábitos, relaciones o creencias que no te sirven para este nuevo camino de autenticidad. Este desapego es un acto de amor y liberación. La recompensa de volver a ti, cuando logras reconectar con tu esencia, todo cambia. La vida se vuelve más coherente, las decisiones más claras y la paz interior más presente. Manifestar deja de ser un esfuerzo agotador para convertirse en un flujo natural y armonioso. Este regreso a ti te permite ser la fuente creativa de tu vida, creando con intención y confianza desde un lugar profundo y auténtico. Capítulo 11. La calma como poder. Silenciar la mente para activar la creación.
En un mundo cada vez más acelerado y lleno de estímulos, la calma se convierte en un poder invaluable. Silenciar la mente no es solo un estado de descanso o tranquilidad pasajera. Es la llave que abre las puertas a la creatividad, a la claridad y a la manifestación consciente. En este capítulo exploraremos cómo cultivar la calma interior puede transformar no solo nuestro bienestar emocional, sino también nuestra capacidad para crear y materializar nuestros deseos. La mente hiperactiva y sus consecuencias. La mente humana tiene una capacidad asombrosa para generar pensamientos, ideas y soluciones. Sin embargo, cuando esos pensamientos se vuelven incesantes, desordenados o ansiosos, pueden convertirse en un obstáculo. El ruido mental, esa constante conversación interna, puede crear estrés, confusión y bloqueos creativos. Estar atrapados en la mente significa vivir en un ciclo de preocupaciones, juicios y dudas que alejan la atención del momento presente. Esto dificulta que nuestra verdadera esencia, esa fuente creativa y sabia, se exprese con claridad. ¿Qué es la calma interior? La calma interior no es simplemente la ausencia de ruido o problemas, sino un estado profundo de serenidad y equilibrio. Es un espacio donde la mente se aquieta y el corazón se abre, permitiendo que emerja una conciencia más amplia y tranquila. Este estado es un poder porque nos conecta con nuestra sabiduría interna y nos libera del impulso reactivo. Desde la calma, nuestras decisiones y acciones fluyen con mayor claridad y eficacia. El vínculo entre calma y creación. Crear requiere concentración, inspiración y claridad. Cuando la mente está saturada de pensamientos dispersos o emociones agitadas, la creatividad se bloquea o se vuelve caótica. Por el contrario, la calma permite que las ideas fluyan con naturalidad y que la energía creativa se canalice hacia la manifestación concreta. Además, en la calma se activa un estado de receptividad. Nos volvemos más sensibles a las señales internas y externas que guían nuestro proceso creativo. Silenciar la mente, un acto consciente. Silenciar la mente no significa eliminar los pensamientos por completo, algo prácticamente imposible, sino aprender a observarlos sin dejarse arrastrar. Es un acto consciente de no identificarse con cada pensamiento, ni dejar que dominen nuestro estado interno. Este ejercicio requiere práctica y paciencia, pero sus beneficios son transformadores. Técnicas para cultivar la calma y silenciar la mente. Meditación y respiración consciente. Practicar la meditación regularmente ayuda a calmar la mente y a entrenar la atención. La respiración consciente, enfocarse en la inhalación y exhalación, es una herramienta poderosa para anclar la mente en el presente. Pausas activas durante el día. Tomar pequeños momentos para detenerse, cerrar los ojos y respirar profundamente reduce el estrés acumulado y renueva la calma interior. Mindfulness en las actividades cotidianas. Llevar la atención plena a acciones simples como caminar, comer o lavar los platos ayuda a reducir la velocidad mental y a conectar con el aquí y ahora. Reducir la sobrecarga de información, limitar la exposición a noticias, redes sociales y estímulos constantes, ayuda a evitar la saturación mental. Visualizaciones de calma. Imaginar lugares tranquilos o luces que apagan el ruido mental puede facilitar el estado de serenidad. La calma como fuente de poder personal. Cuando experimentamos la calma interior, accedemos a un nivel de poder personal que no depende de factores externos. Este poder reside en nuestra capacidad para elegir nuestra respuesta ante las circunstancias, para no reaccionar impulsivamente y para crear desde un espacio de equilibrio. La calma también fortalece la resiliencia, pues nos permite afrontar desafíos con serenidad y adaptarnos con flexibilidad. Obstáculos comunes para alcanzar la calma: miedo a quedarse con uno mismo. Muchas personas temen el silencio porque los pensamientos incómodos o emociones reprimidas pueden surgir. Sin embargo, enfrentarlos es parte del proceso de sanación y crecimiento. Creencia de que la calma es pasividad. La calma no significa inacción ni indiferencia, sino un estado activo de presencia y control interior. Falta de tiempo o disciplina. La práctica constante es clave para integrar la calma en la vida diaria.
La calma y la manifestación consciente. Silenciar la mente también es esencial para manifestar conscientemente. Cuando la mente está saturada de dudas, miedos o deseos contradictorios, el mensaje que enviamos al universo es confuso. La calma permite alinear nuestros pensamientos y emociones, creando una vibración coherente que potencia la manifestación. Desde ese lugar sereno, somos capaces de visualizar con claridad, sentir con intensidad y actuar con determinación. Ejemplo práctico: crear en calma. Imagina que quieres iniciar un proyecto importante. En lugar de dejar que la ansiedad o el miedo controlen tus pensamientos, primero dedicas unos minutos a silenciar tu mente, respirando y conectándote con tu esencia. Desde esa calma, clarificas tus objetivos, sientes la motivación y decides los pasos a seguir con confianza. Este enfoque te ahorra energía y aumenta las probabilidades de éxito porque trabajas desde un lugar de equilibrio y enfoque. Conclusión: la calma es mucho más que un estado pasajero. Es un poder interior que transforma la manera en que pensamos, sentimos y creamos. Silenciar la mente no solo nos libera del estrés, sino que activa nuestra capacidad para manifestar y vivir con plenitud. Cultivar la calma es un acto de amor propio y sabiduría, una práctica que nos conecta con nuestra verdadera esencia y nos abre a un mundo de posibilidades creativas. En el próximo capítulo continuaremos explorando cómo integrar este poder en nuestra vida cotidiana para vivir con mayor conciencia, propósito y alegría. Capítulo 12. El verdadero milagro. No es lo que logras, es en quién te conviertes. En nuestra sociedad, a menudo medimos el éxito y la felicidad en función de lo que logramos: títulos, posesiones, reconocimiento o metas alcanzadas. Sin embargo, existe un milagro mucho más profundo y valioso que no reside en los resultados externos, sino en la transformación interna que experimentamos en el proceso. Este capítulo invita a reflexionar sobre esa evolución personal, sobre el quién que emerge mientras caminamos por el sendero de la vida. La obsesión por los logros. Desde pequeños se nos enseña a fijar metas y a trabajar para obtenerlas. Aunque esta mentalidad impulsa el crecimiento, puede también generar frustración cuando el enfoque está solo en el exterior. La búsqueda constante de logros puede llevar a sentir vacío, estrés y desconexión con uno mismo. Además, cuando identificamos nuestra valía con lo que conseguimos, perdemos la oportunidad de valorar el proceso y la persona que nos convertimos en ese trayecto. ¿Qué es el verdadero milagro? El verdadero milagro es la transformación del ser. Es el cambio profundo en la manera en que vemos el mundo, en cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás, y en la sabiduría que vamos acumulando con las experiencias vividas. Este milagro ocurre en el corazón, en la mente y en el espíritu, y se refleja en nuestra capacidad para amar, perdonar, crecer y vivir con autenticidad. ¿En quién te conviertes durante el camino? Cada desafío, cada triunfo y cada caída son oportunidades para crecer y evolucionar. Lo que logras es temporal y externo, pero lo que aprendes y cómo cambias permanece y define tu esencia. Convertirte en alguien más consciente, compasivo y valiente es el verdadero logro. Ese quién interior tiene el poder de transformar tu realidad y de influir positivamente en quienes te rodean. La importancia del proceso. Muchas veces queremos resultados rápidos y tangibles, y olvidamos que el proceso es donde se forja la verdadera riqueza interna. Cada paso dado con intención y reflexión es un paso hacia ese milagro interior. El proceso puede incluir superar miedos y limitaciones, aprender a soltar lo que no sirve, desarrollar paciencia y perseverancia, cultivar el amor propio y la gratitud. Cada uno de estos aprendizajes nos moldea y nos acerca a esa versión más plena de nosotros mismos. Cómo reconocer tu transformación interior, mayor aceptación, te vuelves más tolerante contigo y con los demás. Paz interna, experimentas serenidad incluso en medio de dificultades. Sabiduría práctica, tomas decisiones desde la experiencia y la intuición. Resiliencia, la adversidad te fortalece en lugar de derrotarte. Compasión, te conectas más profundamente con el sufrimiento y la alegría de otros. Ejemplos de transformación.
Piensa en personas que han vivido grandes desafíos y han salido fortalecidas, no necesariamente porque lograron grandes cosas, sino porque se convirtieron en seres más plenos y sabios. Sus vidas son testimonios de que el milagro está en la transformación del ser. El rol de la humildad y la gratitud. La humildad nos ayuda a reconocer que siempre hay espacio para crecer y aprender. La gratitud nos conecta con el valor de cada paso, de cada experiencia, y nos mantiene presentes. Estas cualidades son señales claras de que el verdadero milagro está sucediendo en nuestro interior. ¿Cómo cultivar el milagro en tu vida? Reflexiona sobre tus aprendizajes. Más que enfocarte solo en lo que has conseguido, piensa en lo que has aprendido. Celebra tus cambios internos. Reconoce tus avances emocionales y espirituales. Abre tu corazón a la transformación. Permítete crecer y cambiar sin resistencia. Practica la autoindagación. Pregúntate quién eres más allá de tus logros. Rodéate de personas que inspiren crecimiento. El entorno influye mucho en nuestra evolución. Conclusión: el verdadero milagro no está en acumular logros externos, sino en la persona que te conviertes a lo largo del camino. Esta transformación interna es la fuente de una vida auténtica, plena y significativa. Cuando reconoces este milagro en ti, cambias tu enfoque, valoras el proceso y vives con mayor conciencia y propósito. Este capítulo es una invitación a mirar más allá de lo visible, a honrar tu evolución interior como el mayor tesoro y a continuar el viaje con amor y aceptación.